En esta experiencia práctica vamos a realizar el cálculo de una inductancia a partir de sus características físicas, digamos geométricas, y el número de vueltas. Como habíamos visto en el cálculo de los dispositivos electromagnéticos como transformadores y bobinas, esta es la forma estándar del hierro que utilizamos para su construcción. Y estas son también las medidas, de las cuales son las más importantes, es el ancho de pierna A y en el caso de la inductancia, el entrehierro L. Con estos datos y el número de vueltas que viene enrollado acá en la pierna central, que es N, se puede calcular la inductancia, como ya se vio, como N al cuadrado, número de vueltas al cuadrado, por A, el ancho de pierna al cuadrado, por μ0, la permeabilidad magnética del vacío, sobre 2 veces el entrehierro. Como ya también lo hemos notado, es muy interesante ver que aquí no aparece el campo máximo que puede generar este hierro. ¿Por qué? Porque la reluctancia magnética del circuito de hierro es prácticamente nula comparada con la del entrehierro, por más que este sea chiquito. Así que queda despreciado y no aparece en este cálculo. El único dato que aparece es la permeabilidad magnética del vacío. También hemos visto que si la sección de hierro no es cuadrada al cuadrado, sino que el apilado de las chapas de la construcción de la bobina es distinto de A, por ejemplo, una distancia C que sería perpendicular a la pantalla que estamos viendo en este momento, bueno, reemplazamos el área efectiva de hierro por la cual pasa el flujo magnético, que es A cuadrada, por A por C. Simplemente realizamos esa pequeña transformación en la fórmula. Muy bien, y aquí tenemos nuestra bobina, que difiere de la que habíamos mostrado anteriormente, tiene otra estructura, pero como vamos a ver, el cálculo es perfectamente válido también. Esto consta de 2 ferrites, el campo magnético que se puede generar máximo no importa, como ya vimos, porque todo depende de la permeabilidad magnética del vacío. Y estos son 2 núcleos de ferrite que ahora han quedado separados por un entrehierro que tiene medio milímetro. ¿Cómo sé que es eso? Bueno, porque se mide con un calibre y cómo uno logra que sea fijo, y poniendo un cartón de espesor conocido como lo que hemos hecho acá. Y también tenemos acá nuestra bobina que tiene una cantidad de 185 vueltas. Eso se mide, se sabe, es una característica. Así que lo que vamos a hacer ahora es medir el ancho y profundidad de la pierna de ferrite, el A y el C. Entonces medimos esta distancia, vamos a tratar de acercarlo un poquito. Esto tiene 1,1 centímetro en esta dimensión y en esta otra dimensión tiene 1,5 centímetros. Muy bien, aquí tenemos nuestro resumen de las medidas que hemos tomado. El ancho de pierna es de 1,1 centímetros, es decir, 0,011 metros. La profundidad, la variable C, es 1,5, o sea, 0,015 metros. Todo lo pasamos a metro para estar unificado en el sistema internacional o MKS. El entrehierro es medio milímetro, 0,0005 metros. Ya dijimos que le hemos contado 185 vueltas. Y bueno, aquí tenemos el valor de la permeabilidad magnética del vacío en Henry por metro. Así que venimos, simplemente reemplazamos en esta fórmula los valores que acabamos de decir y nos da 0,007096 Henry, es decir, aproximadamente 7 milihenries. Ese es el valor que nos da.
¿Cómo sabemos que ese valor es correcto? Bueno, vamos a hacer una experiencia. Ya habíamos mostrado en clase teórica que un circuito LC en paralelo, que le llamamos circuito tanque, si le conectamos un pulso de tensión, comienza a oscilar. Y oscila con forma senoidal y con una frecuencia conocida que se calcula como 1 sobre 2pi raíz de LC. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor de la inductancia que acabamos de calcular, reemplazamos el valor del capacitor que le vamos a poner al lado, que es un capacitor de 2.2 microfaradios, y esta cuenta nos da 1270 Hz. Así que vamos a hacer esta experiencia en la realidad. Le vamos a dar un golpecito a través de una llavecita, un breve golpecito de tensión que equivale a darle un golpe al columpio y luego dejarlo oscilar a ver a qué frecuencia oscila. Si en nuestra experiencia esto oscila a 1270 Hz o más o menos cerca, bueno, significa que hemos hecho las cosas bien y que hemos calculado bien nuestro valor de inductancia. Muy bien, aquí tenemos nuestro circuito tanque, como ustedes pueden ver, a esta bobina que ya le habíamos sacado las dimensiones, sabemos cuántas vueltas tiene, le hemos soldado aquí en paralelo un capacitor de 2.2 microfaradios. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un golpe de tensión entre los dos extremos del tanque, que son estos que tenemos acá, que es equivalente a un golpe al columpio, y luego dejarlo oscilar al columpio. Este es un columpio eléctrico, para ver a qué frecuencia oscila. Y entonces, de acuerdo a esa frecuencia, comprobar que nuestro cálculo de la inductancia de esta bobina era correcto. Para esto, el golpe se lo vamos a dar y lo vamos a medir, la oscilación la vamos a medir en este osciloscopio que tenemos acá. Para los que nunca han visto un osciloscopio, bueno, simplemente nos permite ver el plano acá, la evolución temporal de una señal. Por ejemplo, todos los osciloscopios tienen una señal de prueba que nosotros vamos a conectar ahora, y estamos viendo ahí que es una señal cuadrada de 10 volt. Sabemos que es 10 volt porque lo dice el manual, pero aparte lo podemos ver porque acá está muy chiquito en la imagen, pero nos dice que tenemos 20 volt de total acá de medición. Así que la mitad ahí son 10 volt. Es la evolución temporal de esta señal cuadrada. Estamos entrando por el canal 1 y entonces con esto podemos cambiar la amplitud con la cual estamos viendo la señal. La podemos ver más grande, más chica, y con lo que se denomina la base de tiempo podemos verla mayor o menor amplificada en el tiempo. Eso es lo que nos permite el osciloscopio a grandes rasgos. Este osciloscopio nos permite elegir cómo vamos a disparar la señal. En este caso nosotros la estamos disparando automáticamente por flanco, y el nivel de disparo lo elegimos con este potenciómetro que está acá. Entonces estamos poniendo el disparo de la señal más o menos a la mitad. Es decir, que cuando la señal evoluciona y dispara desde el 0 a la mitad, entonces el osciloscopio captura la señal y nos la presenta en la pantalla. Esta es una señal que está evolucionando continuamente en el tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es darle un golpe a este columpio eléctrico que es el circuito
tanque, y para eso lo que vamos a hacer es darle un golpe de tensión entre los dos extremos del tanque que lo tenemos acá. Esto lo vamos a hacer con una pila de 9 volts, que le vamos a dar un pulsito acá y lo vamos a medir con nuestro osciloscopio, que lo vamos a conectar en los dos extremos del circuito tanque que tenemos acá. Para medir apropiadamente el fenómeno, que dura milésimas de segundo, y poder capturarlo y poder observarlo, lo que vamos a hacer es poner el osciloscopio en un modo distinto de captura. Recién lo teníamos, cuando veíamos la señal cuadrada, lo teníamos viendo la señal en pantalla cada vez que el flanco subía y pasaba del umbral en el cual lo habíamos programado. En este caso lo vamos a programar para que tenga una captura única, lo cual lo vamos a hacer acá viendo nuestra base de tiempo. Vamos a programar acá el flanco y la forma. En este momento está, como lo teníamos recién, ahí en automático, y ahora lo vamos a poner en un modo único de disparo y retención. Entonces, ahora cuando le damos un golpecito de tensión con la pila, tenemos esta imagen que tenemos acá de algo que está obviamente oscilando, y lo podemos ver, amplificar en el tiempo ahí la oscilación y correrla acá para verla con más detenimiento. Como se puede ver, no es una oscilación que se mantiene en el tiempo como en un circuito tanque ideal. ¿Por qué? Porque todo circuito tiene una resistencia asociada por la cual se está disipando la energía que nosotros le habíamos puesto originalmente por la pila. ¿Dónde está esa resistencia? Y toda capacidad tiene una resistencia asociada, aunque esta es muy poca, pero acá sobre todo es la resistencia asociada al cobre de la inductancia. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, o tratar de ver, es el período de esta señal para poder identificar justamente la frecuencia de resonancia. Aunque, como ya hemos dicho, aquí está atenuándose, esto no modifica sustancialmente la frecuencia de resonancia, así que esto nos permite calcularla y verificar el cálculo de la inductancia. Muy bien, entonces en nuestra imagen, que la tenemos acá congelada, lo que vamos a hacer es expandir un zoom en el tiempo de esta señal para que nos permita medirla acá apropiadamente, y el período lo obtenemos contando el tiempo en el cual se repite un determinado fenómeno. Por ejemplo, el momento en el que esta señal llega a su pico superior. Este fenómeno se repite acá, cuando tiene el mismo pico. Si nosotros contamos la cantidad de divisiones que tiene esto, inclusive lo podemos trasladar un poquito en el tiempo acá para contar bien la cantidad de divisiones que se observan acá. A partir de este pico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones, y cada división, por lo que nos dice acá en la base de tiempo, tiene 100 microsegundos. Así que el período de esta señal es de 800 microsegundos. Entonces, en este circuito tanque que le habíamos calculado la frecuencia de oscilación teórica en 1270 Hz, con el valor de inductancia que nosotros habíamos calculado previamente, si calculamos la frecuencia de oscilación por el período de oscilación que acabamos de medir, que son
800 microsegundos, o sea 0.008 segundos, nos da 1250 Hz, lo cual es muy cercano al valor que teníamos previsto. Esto significa que hemos hecho las cosas bastante bien para calcular nuestro valor de inductancia. La pequeña diferencia que hay en la medición de la frecuencia se debe a que hemos hecho mediciones bastante groseras en cuanto, sobre todo, al tamaño del espesor del cartón con el cual hemos fijado el entreguierro. Pero, de todas formas, confirma que el cálculo que hemos realizado en la inductancia es correcto.